Buenas tardes a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Emilio Moya, soy director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco y junto a al canal de la universidad estamos iniciando una serie de conversaciones que hemos denominado Diálogos Constituyentes. En esta ocasión tenemos a una invitada, una académica de nuestra facultad y el departamento específicamente de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Danitza González, y al director del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Juan Carlos Arellano. En esta ocasión, principalmente, hablaremos sobre el proceso eleccionario que habrá el próximo 7 de mayo, los candidatos y candidatas de nuestra región y además los desafíos en materia del voto, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, obviamente tal. Primero que todo, agradecerle la invitación, que la ha aceptado, y me gustaría partir abriendo el diálogo, ¿no es cierto?, de qué es lo que se vota este próximo 7 de mayo en nuestro país, en qué consiste principalmente el Consejo Constitucional. Danitza. Muchas gracias por la invitación. Para quienes nos están viendo en sus casas, comentar que este proceso, a diferencia del proceso anterior, se caracteriza porque van a haber 3 órganos encargados de poder resolver la discusión constitucional. Un órgano que fue producto de la designación de miembros del Senado como de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Expertos, que se compone de 24 integrantes, 12 mujeres, 12 hombres. Otro es el Comité Técnico de Admisibilidad, que lo componen 14 abogados expertos en materia legal, y lo que se vota este 7 de mayo son los 50 integrantes del Consejo Constitucional, que al igual que los otros 2 órganos también va a funcionar con lógicas paritarias. Entonces serían 25 hombres, 25 mujeres, pero podrían eventualmente ser más si es que se suman a estos los escaños para pueblos originarios, de superar la barrera que se impuso por ley para integrar el Consejo. Perfecto. Con respecto a la votación propiamente tal o al sufragio, Juan Carlos, ¿qué nos puede señalar de lo que va a ocurrir la próxima semana? Yo creo que, sumándome un poco a lo que señala Danitza, aquí lo que tenemos también que darle un poco de contexto. O sea, partamos que este es un segundo proceso constituyente que viene luego de uno que tuvo un rotundo fracaso ante un rechazo, digamos, importante de la ciudadanía, con una de las mayores participaciones electorales que ha tenido el país desde el retorno a la democracia. Eso ya te dice algo y te abre varias preguntas si es que efectivamente para este nuevo proceso vamos a tener el mismo nivel de participación. Bueno, ahí yo tengo un poco mis dudas, porque el anterior yo creo que uno de los elementos que lo caracterizaba fue un alto nivel de polarización, lo cual en este nuevo, que va a ser el 7 de mayo, no veo esa efervescencia social, política, que de alguna manera u otra instaba a la ciudadanía, digamos, a asistir a las urnas. Por ende, yo creo que si bien tengo, por decirlo de alguna manera, la confianza que la ciudadanía ante un voto obligatorio va a asistir, digamos, en su mayoría, no necesariamente vamos a alcanzar probablemente la participación establecida, marcada, digamos, como PIC en el proceso, digamos, de septiembre. Perfecto. Hay que señalar o resaltar que en el caso de nuestra región nosotros contamos con 5 escaños en el Consejo Constitucional. Ahora me gustaría un poco abrir la discusión con una pregunta para ambos que tiene que ver en qué medida pueden afectar hoy día los temas de la contingencia nacional a la participación con la cual se pueda contar el día 7 y además con ciertos problemas, ¿no es cierto?, que el CERVER ha tenido de georreferenciación. Si bien el voto es obligatorio, ¿creen ustedes que habrá mayor voto nulo, mayor voto blanco? Y cómo los temas que usan hoy día la contingencia nacional afectan hoy día la participación. Yo creo que las circunstancias actuales probablemente en términos de participación, dudo que se alcance el máximo de participación que se alcanzó, por ejemplo, para el plebiscito de salida. Probablemente la participación esté más cercana a lo que fue la segunda vuelta presidencial. Pero esta elección tiene la particularidad de ser una elección con voto obligatorio, con competencia, porque la última elección que tuvimos con voto obligatorio e inscripción automática era una elección más bien binaria, porque había que decidir entre 2 opciones. Hoy en día lo que se eligen son
candidatos, y dado que no existe como esta fiebre, ¿verdad?, electoral, muy por el contrario, existe una suerte de fatiga constitucional, lo más probable es que en esta elección se impongan las marcas y se impongan también los nombres que son más familiares para la ciudadanía, porque hay un alto grado de desconocimiento respecto a quiénes son los candidatos en esta elección. Particularmente en esta región, dado que se eligen 5 escaños, probablemente aquellos que tienen más trayectoria política sean quienes se vean beneficiados por este diseño, considerando además también que la elección opera a nivel de circunscripción y no de distrito, lo que incrementa cierto el tamaño del territorio, y eso genera que las posibilidades de poder llegar a más gente sean más reducidas. En términos de despliegue de campaña, a eso me refiero. Perfecto. En tu caso, Juan Carlos, ¿qué te gustaría agregar? No, solo reforzar la idea que señalaba Dani, que hay bastante desorientación. Creo que las personas los votantes, los electores van a privilegiar mucho más tiendas políticas, esos van a ser sus primeros marcos de referencia, y luego, digamos, van a ser los nombres eventuales que tengan más o menos referenciados. Acá, por ejemplo, un caso ícono va a ser, por ejemplo, el candidato Becker. Creo que él puede, dado que es un personaje que lleva bastante elección en el cuerpo como diputado y muy conocido en la zona, puede que le da un chance en comparación con los otros candidatos que tienen menos llegada y menos, digamos, conocimiento. Entonces ahí puede que en ese juego creo que primero tengamos una baja participación, digamos no rotunda, yo apuesto que sea un poco menos de la que tuvimos en septiembre, pero no dramática, pero muy vinculada más bien a tiendas partidarias y muy vinculada a nombres que tengan mayor grado de conocimiento. Eso creo que va a ser la clave de esta elección, porque por términos programáticos está muy difuso el asunto, No hay mucha claridad respecto a qué ofrece uno u otro candidato. No sabemos, digamos, cómo se han organizado, no hemos visto con claridad o nitidez por parte de los actores políticos cuál es el mensaje que finalmente están entregando. Hemos visto que en el último tiempo el tema de la seguridad, que no es un tema necesariamente vinculado a un tema constituyente, ha tomado relevancia transversalmente. Entonces yo creo que esos elementos hacen bajar un poco el interés y por tanto aferrarse a estos casos que te señalaba, que tiene que ver con tiendas partidarias y con referencia de nombres como elementos motivantes finalmente a la hora de votar. Perfecto. Entonces, a partir de lo que nos han dicho nuestra invitada y nuestro invitado, podemos decir que es un desafío para las próximas elecciones la participación, y está abierta, ¿no es cierto?, el campo abierto de análisis de lo que va a pasar el 7. Luego de esta pausa continuaremos con nuestra conversación. Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Bueno, regresamos con nuestra interesante conversación sobre diálogos constituyentes, y en esta segunda parte me gustaría referirme más específicamente a las candidaturas. Si bien nuestros invitados ya se refirieron a ella, me gustaría quizás entrar en algunos temas más específicos. ¿Qué hace diferente en la elección de este tipo con respecto a una elección municipal, con respecto a una elección parlamentaria? ¿Qué creen que hay de similitud o de diferencia con respecto a
a esas elecciones y proyectando algunos resultados, ¿no es cierto?, en la región que, por ejemplo, a nivel parlamentario 3 escaños fueron asociados a oposición y 2 al gobierno. ¿Cómo estaríamos con los resultados para el próximo 7 de mayo? Bueno, yo creo que esta fue si lo pensamos en selección de candidatos, esta fue un proceso difícil por parte de los partidos. Nadie quería participar en esta elección por las restricciones que significa luego para, digamos, participar en elecciones futuras. Por tanto, por eso los partidos tuvieron que recurrir a nombres, digamos, de su antigua fila para poder capturar, digamos, algún electorado que tenga en el recuerdo dichos nombres, y también subir a personas nuevas que básicamente tienen bajo nivel de conocimiento. Por tanto, lo que quiero decir es que las tiendas partidarias tuvieron un difícil proceso de reclutamiento sin duda para poder armar estas listas. Yo creo que eso es una de las características. Y en ese sentido, entendiendo lo que tú señalabas, claramente no es una elección normal. No es una elección, digamos, donde tengamos referentes claros respecto a su resultado. Dado que primero no son los mejores competidores, por decirlo de alguna manera, o los clásicos competidores que tienen sus redes, digamos, previamente establecidas, y segundo, al no ser estos clásicos, se debilitan por tanto los nexos. Obviamente ahí tratan de apadrinarse por el senador o el diputado propio de la zona o algún líder a nivel nacional, pero aún así creo que estos candidatos las tienen bien cuesta arriba para poder capturar y fidelizar a su electorado y transmitirle eventualmente un programa al cual implementar, digamos, en este proceso constitucional. Yo comparto esa lectura. Agregaría a esto que este proceso, además de generar apatía por parte del electorado, también no es atractivo para el mismo candidato porque es un proceso de elecciones que es muy poco ventajosa en el sentido de el cargo dura 5 meses, entonces realizar una apuesta económica por un cargo que va a durar 5 meses no es rentable para cualquier político, y además con las restricciones que esto implica para posteriores procesos de elecciones. Entonces los partidos, claro, tuvieron problemas de reclutamiento y tuvieron que recurrir a nombres de personas que ya estaban prácticamente retirados de la escena pública, como en el caso, por ejemplo, de Sergio Vittar, Jaime Rabinet, que es también otro de los nombres emblemáticos, Adolfo Saldívar, que eran Andrés Saldívar, perdón, que son personas en realidad que tenían poco que perder en esta instancia, porque son personas que ya más bien se están retirando, si es que ya no están retiradas del juego. Y producto de lo mismo también, a diferencia de lo que ocurrió en la elección pasada, donde se apostó al nombre nuevo, a las personas jóvenes, hoy en día la apuesta fue por la experiencia, aquellos que ya tenían un recorrido largo dentro del mundo público, y aquellos nombres también que pudiesen ser reconocidos por al menos una generación de votantes. Perfecto. En esa misma línea, uno observa lo que ocurre acá en Temuco. Yo vivo en Temuco, por lo tanto puedo hablar de esta ciudad, que hay poca referencia de los candidatos y candidatas al presidente de la República, al gobierno, pero sin embargo sí hay, ¿no es cierto?, fotos con alcaldes que hoy día están muy insertos en la contingencia nacional, sobre todo el tema de seguridad. Estamos hablando de, por ejemplo, el alcalde Carter o la alcaldesa Erin Matei. En ese sentido hay apuestas con figuras nacionales que creen que van a tener peso para una persona que no conozca al candidato o la candidata a decidir el voto. Bueno, esos son elementos que buscan establecer cierta referencia al electorado. Pero no olvidemos que, como tú señalabas, Carter y, por ejemplo, Evelyn Matei, que la vemos apoyando diferentes candidatos de derecha, mismo Kast, han tenido alto nivel de aprobación dentro de las encuestas nacionales del último tiempo. Los líderes de derecha en este momento son los primeros en la encuesta, digamos, como aprobación o posibles eventuales presidenciales. Entonces, sin duda, eso es un elemento fundamental para cualquier candidato, sobre todo aquellos que no tienen ningún conocimiento por parte de la ciudadanía. Es la forma que tienen ellos para aproximarse.
Y como tú muy bien dices, o sea, también los partidos como que quedan un poquito invisibilizados, como lo hemos visto ya en el último tiempo. Los partidos como que están un poco avergonzados de mostrar su tienda partidaria y apostar más bien a figuras digamos, más bien al personalismo, más que a la parrilla programática. No obstante, yo creo que cuando llega el momento de votar o estar en la urna y tienes los 31 candidatos que figuran en el voto, vas a hacer primero como sesgo de selección el partido que más o menos te aproxima, que has tenido como referencia, y segundo, vas a ver el nombre que te hace más sentido, que tiene más llegada. A eso agregaría, el gobierno aprendió una lección también a partir del plebiscito pasado y en esta elección al menos ha mantenido una posición más bien prudente respecto al proceso para no verse tan involucrado en la elección de los miembros del Consejo, porque un mal resultado puede leerse también como una mala evaluación del mismo gobierno. Uno sabe que no están estrechamente relacionados, pero sí otros podrían hacer lectura de aquello. Y además también que hoy en día la figura del presidente Boric tampoco es particularmente rentable porque sus niveles de desaprobación son mayores que sus niveles de aprobación. Entonces no es una figura que tribute mucho a quien se sitúa junto a él. A diferencia de lo que ocurre con figuras que parecen más bien como prometedoras, como Evelyn Matei o el alcalde Carter. Perfecto. Entonces podríamos señalar, a partir de lo que nos dice nuestra invitada y nuestro invitado, que hoy día las pérdidas de referencia clásica a los partidos políticos finalmente se remarcan y también va a aparecer un nuevo desafío, por ejemplo, para las candidaturas independientes y para las candidaturas que quieran representar los pueblos originarios. Tema que hablaremos, ¿no es cierto?, después de la siguiente pausa. Estamos de vuelta con nuestra última sección del programa del día de hoy y para eso me gustaría tomar un tema obviamente muy contingente en la región, muy pertinente, que tiene que ver con los pueblos originarios y que Danitza nos explicara en el fondo cómo va a ser la elección de los escaños reservados para pueblos originarios en esta elección. Esta elección, a diferencia de lo que ocurrió en la elección anterior, no se define un número de manera anticipada respecto a cuáles van a ser los escaños que van a ocupar los pueblos originarios. Ahora los escaños están sujetos al número a la cantidad de votos válidamente emitidos que tengan los candidatos. Lo cierto es que las opciones son súper limitadas, porque como es una lista nacional, hay solo 2 candidatos para la lista nacional de pueblos originarios y en el mejor de los casos se podría entrar 1. ¿Por qué? Porque se establecen barreras de entrada por la ley. Por ejemplo, se contabiliza si el porcentaje de votos obtenidos por la lista de los pueblos originarios es igual o mayor a 1,5, se obtiene un escaño para el más votado. Y si esto es mayor a 3,5, entran 2, que serían los únicos 2 candidatos que tiene la lista nacional. Esto es complejo porque en la última elección votó el 22,8% del padrón indígena, que fue alrededor de 280.000 personas. Es muy difícil que esa cifra se supere en esta elección.
Primero porque hay poca oferta de candidatos compitiendo, y segundo también porque existe la sensación de que en este proceso fueron más bien marginados o no fueron considerados como sí ocurrió en el proceso anterior. Y como las personas pueden votar solamente en un padrón, o sea, pueden votar o por la lista nacional de candidatos de pueblos originarios, o pueden votar solo por un candidato de la lista regional, es muy probable que las personas opten por votar por la lista regional para que así el voto no se pierda. Perfecto. Juan Carlos, Danitza nos hablaba de barreras de entrada. ¿Estas barreras existen con respecto a la candidatura independiente? ¿Cómo sortear para un candidato independiente o un candidato que pertenece a los pueblos originarios? ¿Cómo sortear finalmente de alguna manera estas barreras? Bueno, la verdad es que es bastante difícil porque precisamente se diseñó para que no pudieran superar las barreras, se podría decir. Sin duda, estas fórmulas que se han sugerido, tanto para independiente, para los efectos que tiene para independiente, como para los efectos que tiene para los pueblos originarios o indígenas, son el resultado o efecto del proceso anterior, donde finalmente luego del 4 de septiembre los partidos decidieron tomar el control, digamos, del proceso electoral y marginar, digamos, a todos los independientes y pueblos originarios, porque derechamente dentro de la convención fue muy difícil, digamos, establecer ciertas, digamos, negociaciones o consensos que me imagino que se explicaron en su momento como uno de los factores eventuales del porqué, digamos, de la derrota electoral de septiembre. Entonces, derechamente yo creo que esta elección hay que asumirla, que es una elección por y para los partidos, que va a ser manejada por los partidos, que fue, digamos, desde su diseño inicial, en este pacto que tuvieron a finales del año pasado, hasta al momento que se definió la comisión de expertos y en el momento, obviamente, de las listas. O sea, en las listas no hubo cabida derechamente para independientes prácticamente, y tú ves el tema del pueblo originario, tal como narraba Danitza. O sea, en el mejor de los casos tenemos 2 candidatos sentados, digamos, dentro de este Consejo Constitucional. Perfecto. A mí me gustaría retomar un tema mucho más general a propósito del propio diagnóstico que ustedes han realizado. ¿Por qué es importante una nueva constitución o por qué es importante este proceso en cuanto a lo que significa una constitución para un país o para una sociedad? Bueno, este proceso es importante porque la discusión sobre una nueva constitución no es un fenómeno reciente, se arrastra desde prácticamente el retorno a la democracia, solo que ahora cobró mayor impulso y existe también mayor voluntad política para poder efectivamente generar un cambio en este aspecto importante. Este proceso es importante porque de antemano se establece o se genera en función de procesos de negociación y por lo tanto da la sensación de que no existen tantas rencillas como sí existieron en el proceso anterior, que sí existen más bien acuerdos, porque de partida se establecen ya 12 bases institucionales que deben ser respetadas durante el proceso, que son las que van a cautelar, ¿verdad?, estos 3 cortafuegos que se establecieron en el diseño de la elección. Y en función de aquello que son los aspectos que generan más controversia dentro de la discusión, pareciera que estos 12 principios son aquellos que generan mayor consenso. Y por tanto, de aprobarse esta nueva Carta Magna, sería, a diferencia de lo que ocurre con la actual, sería más bien una constitución de consenso, al menos dentro de los cuerpos institucionalizados, de los cuerpos políticos institucionalizados. Juan Carlos. Bueno, yo creo que, digámoslo de esta forma, esta idea de tener una nueva constitución se transformó en una ficción orientadora, por decirlo de alguna manera, luego del proceso que se inició en octubre del 2019 y a partir de eso se creó esta idea de que la constitución como que iba a salvar los males del país y bueno, todos sabemos que esa ficción como que se fue debilitando en el camino producto de una serie de elementos y de los mismos actores que estuvieron involucrados. Pero el punto que yo creo que es fundamental, porque hoy día pienso que estamos a la deriva.
Yo creo que todo país debe tener un cierto acuerdo social, que obviamente es lo que simboliza y representa, digamos, la Constitución, donde los actores políticos, que son los fundamentales, que utilizan estas reglas, la respeten, jueguen dentro de esas reglas y, digamos, manejen sus diferencias dentro de estos márgenes que define finalmente la Constitución. Entonces yo creo que es importante cerrar este capítulo para el país, donde la élite política de izquierda a derecha logre un cierto consenso respecto a reglas básicas y generales, que es lo que es una Constitución, para que de ahí el país pueda construir otros órdenes, que son, ¿a qué me refiero con eso? Que se comiencen a encontrar soluciones en otras instancias. Instancias como el tema de la salud, que son temas pendientes, instancias como tema que ver con la previsión, etc. Pero no vamos a lograr tal vez eso si es que no logramos tener un consenso básico respecto a las reglas del juego sobre las cuales los actores políticos, digamos, participan. Entonces, como te digo, yo creo que se transformó en una ficción, un imaginario eventual de soluciones a los problemas del país, que se fue debilitando, pero aún así creo que es necesario para el país cerrar este capítulo, cerrar con una Constitución, para que tengamos una clase política que comience a concentrarse más bien en los otros problemas que requieren, digamos, mucha más atención tal vez del país, sea seguridad, pensiones o salud, que son educación, ni qué decirlo, o sea, es un tema que todos sabemos está dando vuelta y que nuevamente nos va a salir a flote tarde o temprano. Perfecto. Muchas gracias a ambos. Ha sido una conversación enriquecedora e invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas desde el Centro de Políticas Públicas y del canal de la Universidad Católica de Temuco, nuestro rol público como universidad, ¿no es cierto?, además en la región de la Araucanía, a que no se excluyan de este proceso, a que participen y que nos volvamos a encontrar post elecciones, ¿no es cierto?, para realizar un análisis de los principales resultados y de lo que pasó y de lo que se viene en este proceso, que tal como decía Juan Carlos, es un proceso, yo diría, o una coyuntura que se arrastra de lo que pasó en el 2019 y que todavía, ¿no es cierto?, estamos buscando salidas y soluciones que sean institucionales con respecto a varias demandas que hoy día existen en nuestro país. Así que agradezco la atención y muchas gracias.